Creo que todo aquel que llega a consumir en cierta medida anime y haya consumido más de alguna, ya sea comedia romántica o un anime de romance en general, puede llegar a coincidir en el hecho de que básicamente la mayoría de animes que salen correspondientes a este género son casi iguales ya en su mayoría. Y esto se da lógicamente por ciertas circunstancias. Pasa mucho como por ejemplo el tema de los isekais, que actualmente salen un montón de isekais por temporada, pero la mayoría ya son cambiar el protagonista estereotípico por algo random, como puede ser por ejemplo una máquina expendedora o una espada. Pero en este caso tenemos que tomar en cuenta que también en cierto modo ya está la mayoría de cosas escritas. Si bien hay los grandes exponentes como puede ser Kaguya-sama o si no también la conocidísima Oregairu, son series a las cuales hacerle sombras como mínimo es excesivamente complicado. Pero esto también, como dije, sean cuestiones de que el guión de las mismas están bien escritas. En el caso de Kaguya-sama, tengamos en cuenta que el autor también está sacando Oshinoko, que esta temporada viene cargadísimo de cosas nuevas. Y creo que en base a eso, la mayoría de animes que van a salir en cuestiones de romance tratan de variar un poco la temática en ciertos modos. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso ya sea un Yuri, un Yaoi o un Genderbender, como es el caso de esta temporada, que tenemos el anime de Senpai wa Otokonoko, que trata básicamente de transvestismo y un triángulo amoroso. Que todo esto está planteado en el primer episodio en general. Pero también más allá de estas pequeñas variables que las podemos tomar en cuenta, básicamente vamos a terminar teniendo exactamente lo mismo. Porque uno como consumidor, ¿qué es lo que busca viendo este tipo de series? Y vamos a mentirnos. Nadie busca una trama profunda o demás. La gente busca pasar el rato. Y es algo que en general se logra, pero como digo, tanto de lo mismo llega un punto en el que ya cansa. Esto puede llegar a los estudios y darle una menor importancia al anime, como fue el caso del Yuri que salió la temporada pasada, que es Sasakoi, que tuvo una animación sinceramente la cual no le hizo justicia al manga, que tampoco era muy complejo que digamos en cuestiones de personajes o el propio guión como tal, pero tampoco se merece una adaptación tan deplorable, por así decirlo. Y también el romance, como en este caso en Sasakoi trataba de la música, la vamos a ver con pequeñas pizcas a lo largo de distintas series. En Boku no Hero Academia, entre Deku y Uraraka, o si no en Tengen Toppa Gurren Lagann, uno de mis animes favoritos, el cual el tema del romance como tal, si bien está en un segundo plano, no es el tema principal, lógicamente es un shonen con mechas, pasa a tener un plano mucho más importante al final de la serie, lo que logra que se forme una amalgama de todo y el conjunto como tal sea algo bastante satisfactorio, muy completo de ver y no se siente invasivo. Por ejemplo, la conocidísima Full Metal Alchemist también aplicó ese trabajo y el romance tiene mucho que ver al final de la serie, como te digo. Son cosas que van tratándose poco a poco, pero no llegan a ser invasivas, no llegan a abarcar todo el género. Y algo también que cabe dentro de toda esta discusión, que a lo mejor mucha gente no le da tanta importancia, pero desde mi perspectiva al menos, por ejemplo en Bokuyaba, lo que es banda sonora, el opening, las visuals, es un deleite total. Es muy curioso como pese a que una serie sea muy genérica, no quita el hecho de que pueda tener una banda sonora o un opening muy llamativo. Otro caso, por ejemplo, un anime que pasó mucho desapercibido hace un par de años era Koito Yogu, que trataba del rubio este que quería literalmente estar con una menor de edad, el cual si bien la serie era asquerosamente típica, muy genérica en todo sentido, el opening fue uno de los mejores de su temporada, me acuerdo. Pero toda esta debacle, esta cantidad de animes tan genéricos por así decirlo, va a terminar en el hecho de lo que está pasando con los Isekais, que vamos a tener una cantidad por año, el cual va a ser exactamente el mismo que viste la temporada pasada y no vamos a innovar en nada. ¿Es algo negativo para la industria? Sinceramente, de mi perspectiva al menos, no, porque en ciertos casos muy particulares, el que llega a destacar de la media lo va a hacer con bastante grandeza. Pero no vamos a negar tampoco que ver un anime de romance es más que nada para pasar el rato, como dije previamente. Y ojo, tampoco está mal ver este género o ver un anime en específico por el diseño de los personajes, que no es muy raro tampoco. Este tipo de mangas y animes suelen tener un diseño de personajes muy, muy llamativo y que por lo general es lo primero que uno como espectador ve y se lanza a ver el anime o leer el manga. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Komi-san o el anime de la rusa que está actualmente en emisión.
Son animes que llaman más la atención por lo que es su diseño de personajes o la comedia o cómo se tratan ciertas cosas, pero no tanto por el género al que pertenece. Género que dentro de su infinidad de variedades tenés muchísimos para ver y para gusto, como siempre digo, colores. Tenés mucha cantidad de tramas, por así decirlo, en los cuales puedes llegar a integrarte. Tenés desde Yuri, Yaoi, etc. Todo girando en torno al romance y cómo se dan las relaciones interpersonales, más que nada. Que en sí no es algo malo, pero como digo, al haber tanta cantidad ya llega a ser un tanto agobiante. Y es justamente por esto también que los propios estudios deciden a lo mejor no darle tanta prioridad a este tipo de animes, ya que tampoco es que demanden una excesiva cantidad de producción, que no estamos hablando de peleas o entornos muy abundantes, por lo general suelen situarse más que nada en una etapa adolescente o este tipo de cosas, y nada tan exótico o frenético como sería el caso de los shonens. Un caso contrario a esto, que podríamos decir que es un poco la excepción a la regla, es el caso de Arline in France, en donde el romance toma protagonismo en conjunto con lo que serían las peleas y el mundo en el que se ambienta todo. Que, como ya dije en su momento, parte de Studio Trigger, y al no ser una serie que es rememorada con tanto cariño, si bien fue más popular por su diseño de personajes en el caso de Zero Two, actualmente si lo tomamos como un exponente no es el caso. Pero en general, hablando ya a grandes rasgos, no tiene pinta de que este género vaya en decadencia en el sentido de la cantidad de animes o mangas que vamos a ir viendo, sino que, a diferencia de los isekais, es un género que podemos llegar a ver constantemente. Como digo, al ser tan amplio y poder llegar a meterse dentro de unas series con una demografía un tanto distinta, podemos decir que siempre va a estar presente en mayor o menor medida. No como los isekais, que, como dije, cada vez vamos a ir viendo menos y en algún punto terminarán muriendo. Pero bueno, poco más que decir, la verdad. Un abrazo y gracias por ver.